Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Pincense y en estos minutos voy a tratar de transmitirles lo que es una placa de tórax, para qué se utiliza y en qué ocasiones y qué pequeñas cuestiones nos permite resolver este método complementario, que es uno de los más comunes en la práctica médica y también uno de los más disponibles para el diagnóstico de patología del aparato respiratorio. Una pequeña definición es un examen de diagnóstico no invasivo realizado con rayos X. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros no estamos introduciendo ninguna sustancia, ni tampoco ningún tipo de dispositivo en el cuerpo del paciente para hacer el diagnóstico, sí estamos suministrándole rayos X, que como ustedes bien recuerdan pueden provocar alteraciones en la estructura molecular de nuestro ADN. Por lo tanto, no es aconsejable, más allá que es altamente disponible, utilizar este método indiscriminadamente o de manera innecesaria. Utilizarlo solo cuando nos va a dar alguna respuesta. Y también desde ya está terminantemente prohibido utilizarlo en las pacientes embarazadas, salvo contadas excepciones que más adelante aprenderán y espero que nunca tengan que hacerlo. ¿Para qué vamos a utilizar la radiografía de tórax? Para ver imágenes del corazón, de los pulmones, las vías respiratorias, el diafragma, los vasos sanguíneos, la pleura, los huesos y las partes blandas del tórax. De acuerdo a la forma en que el rayo se introduce dentro del cuerpo del paciente y donde se coloca la placa radiográfica, podemos denominar a los distintos tipos de radiografía de tórax como postero-anterior, antero-posterior, oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha y lateral o perfil. La técnica más común, la que más se utiliza en la práctica de todos los días, es la placa postero-anterior de tórax, donde el rayo ingresa desde la espalda del paciente, atraviesa el tórax, para luego impactar sobre la placa o, en este caso, con los aparatos más modernos de tipo digital, sobre el sensor para dejar una imagen que luego evaluaremos. La teleradiografía de tórax, frente y perfil constituye el par radiológico fundamental para una adecuada evaluación del tórax. Y algo para destacar, más allá que están nombradas las incidencias oblicuas, hoy en día no se usa, ya que contamos con otros medios a la hora de hacer diagnóstico como por ejemplo la tomografía, que nos permite una mejor definición en caso de necesitarla. En este esquema tratamos de mostrar cuál es la forma en que se produce la imagen. Vamos a la primera imagen, la póstero anterior. Se llama póstero anterior porque, como ustedes ven, este punto amarillo, que sería el rayo, entra por la espalda del paciente, por la parte posterior, atraviesa todo el tórax e impacta sobre el chasis que se encuentra del otro lado para imprimir la imagen que vemos a continuación. Lo mismo en el lateral. Este es el chasis, el rayo entra por este lado del paciente, que es el lado izquierdo, y el lado derecho es el que está pegado al chasis. Por lo tanto, en esta imagen, recuerden que cuando nosotros vemos los arcos costales, debido al impacto, los primeros que vemos son los arcos posteriores. Por eso se ven mejor en la placa de tórax los arcos posteriores. Y por eso también la columna siempre es visible detrás de la silueta cardíaca, y a veces pareciera con mejor definición. Y esto está en que los rayos, al chocar contra el hueso, dan una imagen mucho más nítida, y porque también chocan primero con la columna y luego con la silueta cardíaca. ¿Por qué el par radiológico? Y es muy sencillo. Este par radiológico lo que nos permite es llevar estas imágenes planas hacia lo que es una imagen tridimensional, o por lo menos imaginarnos lo que pasa tridimensionalmente en el tórax obteniendo estas dos incidencias, la póstero anterior de frente y el perfil, sea el derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos da lo mismo, pero la necesidad de utilizar este par radiológico es para tratar de pensar el tórax tridimensionalmente tal cual es. ¿Cuándo vamos a decir que una placa de tórax es adecuada? Nosotros vamos a enviar a un paciente a que le realicen el estudio
y el médico o el técnico radiólogo le van a realizar la placa. Esa placa va a volver a nosotros y para poder evaluarla nosotros vamos a tener que tener ciertas condiciones que digan que esta placa es adecuada para una correcta evaluación del paciente. Lo primero que vamos a tener que mirar es que la placa incluya todo el tórax. Parece algo que uno no debería fijarse, pero sí, siempre hay que hacerlo. Entonces debemos mirar que una placa de tórax me va a dar una imagen que va incluyendo los vértices hasta lo que son los recesos costodiafragmáticos de los dos lados. Si está incluido todo esto, podemos decir que es una placa de tórax, porque incluye todo el tórax o el tórax en su totalidad. Lo segundo que debemos ver es que se encuentre correctamente centrada. Entonces imaginariamente vamos a trazar una línea, ¿sí? Esta amarilla, que va por las apófisis espinosas de la columna vertebral que se observa tenuemente detrás de la silueta cardíaca. Después ubicamos las clavículas y ubicamos su extremo proximal. Y tenemos que ver que el extremo de la clavícula esté equidistante del borde esternal de los dos lados. Entonces vamos a decir que de esta manera la placa, además de ser de tórax, se encuentra centrada. Lo otro que vamos a mirar es la penetrancia o penetración de los rayos. Siempre vamos a observar la columna vertebral, que está aquí encerrada entre las dos líneas celestes, por detrás de la silueta cardíaca. Debe verse de manera tenue y deben insinuarse apenas los espacios intervertebrales. Si uno tiene una imagen muy nítida de la columna, esa imagen tiene muchos rayos, tiene mucha penetración, por lo tanto no nos va a permitir tener una buena visualización de los campos pulmonares. Perdón, vamos al anterior que me faltó un punto. Las escápulas fuera de lo que es los campos pulmonares nos permiten evaluar estas zonas con precisión. Y por último debe estar en inspiración profunda. ¿Qué significa en inspiración profunda? Que yo tengo que contar desde la primera a la décima o decimoprimera costilla cuando evalúo la placa. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden que la primera costilla se cuenta de manera distinta. Se cuenta desde adentro hacia afuera. Entonces, esta es la primera costilla. Vamos a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima costilla. Por lo tanto, decimos que es una placa que está bien inspirada. Volvemos a repetir esto que es muy importante. La única costilla que se cuenta distinto es la primera, que se cuenta de anterior a posterior. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una placa correctamente inspirada. Siguiendo con esto, lo otro que tenemos que observar es la tráquea, que está aquí con el número 6, incluida dentro de estas dos líneas rojas. La tráquea debe verse su luz, escasamente grisácea, y que va a llegar aproximadamente hasta lo que es la cuarta vértebra torácica. Eso es otra condición técnica que tenemos que observar para decir que la placa está correctamente, con una técnica correctamente adecuada. Después vamos a observar la silueta cardíaca, que la silueta cardíaca, salvo que haya una transposición de grandes vasos o un situs inversus, siempre va a estar orientada hacia lo que es la izquierda de la placa, ¿sí? Apenas vamos a tener sobre el lado derecho de la placa una impronta y la mayor impronta de la silueta ocurre sobre el lado izquierdo. Lo otro que vamos a evaluar son los senos o ángulos costofrénicos, que como bien lo dice están determinados por las costillas y el diafragma. Así tenemos un ángulo costofrénico del lado izquierdo y un ángulo costofrénico del lado derecho. También los senos o ángulos cardiofrénicos, vamos a evaluarlos de los dos lados, hay uno derecho y uno izquierdo. Los campos pulmonares, que volumétricamente ustedes vean que el campo pulmonar derecho normalmente es de mayor volumen que el campo pulmonar izquierdo. ¿Por qué? Porque la impronta de la silueta cardíaca pareciera disminuir el tamaño del pulmón izquierdo. Por lo tanto, siempre el pulmón derecho se ve un poco más grande que el pulmón izquierdo. Y por último, los diafragmas. Ambos diafragmas los vamos a observar en toda su extensión y siempre recordando que casi en el 95% de las veces el diafragma derecho es más alto
que el diafragma izquierdo. En este caso es muy poco más alto, pero normalmente el diafragma derecho es un poquito más alto que el diafragma izquierdo. Y esto está dado por la presencia del hígado y la impronta que produce el hígado sobre el diafragma derecho. ¿Cuáles son las densidades radiológicas básicas que vamos a tener que tener en cuenta para evaluar una placa de tórax? La primera que vamos a conocer es el aire. El aire se ve negro. ¿Y dónde vamos a ver fundamentalmente aire? En la tráquea y en los pulmones. Acá tenemos la luz de la tráquea. Ven que detrás se ven como gotitas las apófisis espinosas que utilizábamos para hacer esa línea imaginaria. Y también tenemos aire en lo que son los campos pulmonares. En otro lugar que vamos a ver aire es en la cámara gástrica que se ve debajo del diafragma izquierdo. Después la grasa, que la grasa es de color gris y vamos a verla en el tejido celular subcutáneo y en los músculos. Acá tenemos tejido celular subcutáneo y acá tenemos masa muscular del miembro superior y de los laterales del tórax. Lo otro que vamos a ver es el agua, que es de gris claro. Ahí van a estar los cilios pulmonares y los vasos sanguíneos. Esto es la aorta desenrollada, vean que es un gris un poquito distinto, y estos son los cilios, uno de los cilios pulmonares que tiene esta coloración. Lo otro que vamos a ver es el calcio, que es de un blanco claro, que lo vamos a ver en los huesos y en cartílagos calcificados. El ejemplo más práctico que tenemos son las costillas, las clavículas y cualquier otro hueso que elijamos, que fíjense que tiene esta coloración de un blanco claro. Y por último, el metal, que el metal tiene un blanco brillante. No es una de las densidades naturales, pero hoy en día, y ya van a ver algunos ejemplos, es normal que veamos, como por ejemplo en este caso, un marcapasos con sus cables que son de color metálico. Algunos ejemplos les decía, la densidad radiológica básica, la densidad del aire. ¿Se acuerdan que dijimos que el aire se veía negro? Y en este caso vamos a ver que el pulmón derecho está más negro que el pulmón izquierdo. Y ven esta línea blanca que yo tracé aquí artificialmente, que me está marcando dónde está el pulmón derecho. ¿Qué pasó acá? Este es un típico caso de neumotórax. Se rompió la pleura y el aire penetró entre ambas hojas pleurales, creando un mecanismo de presión por el cual se desplaza el pulmón, se desplaza todo el mediastino. Fíjense la trama vascular que tiene el pulmón izquierdo, que es medio grisáceo, y aquí el negro casi puro que vemos en el pulmón derecho, donde observamos el neumotórax. Otro ejemplo es el de grasa, que es el más típico, y aquí lo tenemos marcado de los dos lados, es el de las sombras mamarias. ¿Por qué les marco este ejemplo? Porque fíjense que acá se ve de manera poco clara los ángulos costofrénicos, debido a la presencia de la grasa mamaria, que es de color gris. Después de densidad radiológica básica, agua. Dijimos que era de color blanquecino, y por esto les mostré anteriormente la densidad de la grasa en las mamas. Esto es un derrame pleural izquierdo que ven que se parece levemente a lo que vimos anteriormente, pero este borra nítidamente el ángulo costofrénico y en el anterior no. Y en el perfil lo vemos de esta manera, todo esto es la acumulación de líquido. La densidad de calcio. Fíjense, esto es un tumor que se llama amartoma, no importa ahora el nombre, pero para que lo identifiquen, se ve del color de las clavículas, de las costillas y del resto de los huesos. Por último, la densidad metálica. Fíjense, este es un caso real. Es un niño, esto se da comúnmente en niños, que se tragó unos alfileres y además se provocó un neumotórax bilateral. Ven que está más negro aquí, más blanco aquí. Bueno, aquí finalizamos la primera parte, luego continuaremos con la segunda parte.